porque dice la palabra, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces yo quiero dejarle muy claro a usted que está viendo este video, cuando tú siempre coges este versículo para seguir viviendo en tus pecados, que nadie te puede juzgar. Esto es mentira del diablo, mentira del enemigo, porque la palabra de Dios me dice en 1 de Corintios capítulo 6, si nosotros tenemos la capacidad de juzgar hasta los ángeles de Dios que está en el cielo, entonces tenemos capacidad también de juzgar. Los santos no es los que viven en pecado igual que usted. Los que viven en la vida en santidad puede juzgar tu pecado. No juzguéis para que no seréis juzgados. Con el juicio que juzgáis seréis juzgados, porque con la medida con que medís os será medido. Escuchen esto, señores. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7 versículo 3. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y verás bien, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Escuchen, ¿qué es lo que me dice apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 6 versículo 2? Escuchen, señores. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros. Una pregunta: ¿soy digno de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Señores, la palabra de Dios me enseña muy claramente el problema que está dentro de la iglesia hoy en día. Somos nosotros los cristianos, tenemos el problema. ¿Qué es lo que me enseña la palabra de Dios? Yo no puedo juzgar a una persona cuando estoy viviendo en la misma situación que vive esta persona. Es decir, si yo vivo en adulterio, yo no puedo estar hablando de mi hermano, no puedo estar corrigiendo a mi hermano que vive en adulterio igual que yo. Es decir, si yo soy un pecador, no puedo hablar de mi hermano que está en pecado, porque nosotros somos dos pecadores. Es por eso que dice la palabra de Dios, saca primero la viga que está en tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja en el ojo de tu hermano. Señores, así señores, la palabra de Dios nos habla muy claro. El problema que está dentro de la iglesia, es decir, como los hermanos quieren vivir su vida en secreto. Cuando una persona vive en pecado y un hermano dice que esa persona está en adulterio, está fornicando o está masturbando dentro de la iglesia, hay problema. Dicen que ese hermano es un hablador, ese hermano habla mal de su hermano. Él no habla mal de su hermano, sino él está hablando bien de su hermano, porque su hermano está en pecado. Porque si la persona está en pecado, si la persona está en pecado y el hermano dice que fulano está en pecado, no hay ningún problema, porque fulano está en pecado. En realidad fulano está en pecado. Ahora, ¿tú sabes cuando el hermano no puede hablar de su hermano que está en pecado? Es cuando el hermano, los dos viven en la misma situación. Es decir, si los dos están cometiendo pecado, entonces el hermano no tiene ningún derecho de hablar de aquel hermano que está en el mismo pecado que él. Entonces, si yo vivo en la santidad y respeto los mandamientos de Jesucristo y otro lo viola, yo puedo decir que este hermano está violando la ley de Dios, porque vive en pecado, no hace lo que dice la palabra de Dios. Es decir, si yo tengo una viga, o sea, si yo estoy en pecado,
Yo no puedo venir a disfrazar de mi hermano que está en pecado igual que yo. Primeramente, antes de hablar de mi hermano, la palabra me dice, saca primero la viga de mis ojos. Entonces yo voy a ver la manera de hablar con mi hermano porque yo estoy en pecado. Ahora, si yo dejo el pecado, yo puedo decirle a mi hermano que debe de estar pecando. Señores, así señores. A veces nosotros tenemos una costumbre de decir que este hermano o la hermana es una habladora o es un hablador. Si el hermano no está hablando mentira de ti, si el hermano lo que está diciendo es una realidad, entonces no está hablando mal de ti. Si el hermano llama a uno de los líderes, le cuenta tus problemas y el líder te llama, te pregunta sobre el asunto. Es decir, que el hermano no comete ningún pecado, no comete ningún error, porque el hermano está hablando la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El problema de nosotros es que no sabemos cuál es el pecado y cuál es la santidad. Hoy en día, para un cristiano vive en la santidad, tú no tienes que andar diciendo que yo vivo en la santidad, pero si no, tienen que hacer lo que dice la palabra de Dios. Por eso que me gustan las enseñanzas del apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos dice, es que no sabéis que tienen la capacidad de juzgar hasta los ángeles que están en el cielo. Si nosotros tenemos esa capacidad de juzgar los ángeles que están en el cielo, que es los ángeles de Dios, entonces nosotros tenemos la capacidad de juzgar lo que está pasando aquí en esta tierra. Hoy yo vine para hacer entender cuál es el régimen del capítulo o de Mateo capítulo 7. Jesucristo no estaba hablando con los discípulos. Jesucristo estaba hablando con los fariseos, con los judíos, que estaban hablando de los discípulos de Jesucristo y no hacían lo que decían de verdad. Por eso cuando la mujer que estaba en adulterio, cuando llevaron a esa mujer pan de Jesús, por eso que Jesús le decía a los fariseos, si el que no has pecado, el que no ha cometido ningún pecado, tira la primera piedra. Como ellos sabían que no tenían una vida recta delante de los ojos de Dios, por eso que todo el mundo se fueron y dejaron a la mujer. ¿Qué fue lo que Jesucristo le dijo a la mujer? Mujer, si no te condenaron, yo tampoco te condeno. Y vete y no peque más. Vete, no peque más. ¿Por qué Jesucristo le dijo esto a la mujer? Porque Jesucristo vino no es para condenar al mundo, sino cuando Jesucristo vino es para dar libertad a todo aquello que saben que Cristo es el único Salvador. Hoy en día el problema de nosotros entra en que estemos hablando de amor y no sabemos cuál es el verdadero amor de Dios. Por Dios, señores, dejen de estar disfrazando. Si tu hermano tiene problema, eso no te importa. Tú no puedes decir que tú tienes amor de Dios. Por Dios. Señores, así señores, como Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, nosotros somos príncipes, somos princesas en la casa de Dios. No hay unos mejor que otro. Todos somos iguales delante de los ojos de Dios. Mis hermanos, yo soy su pastor Jason. Quiero que te suscribas a este canal para que no pierdas de ninguno de los videos que yo subo a este canal. Señores, el problema más grande que yo puedo ver en esta vida, en esta tierra, es cuando nosotros no podemos unirnos para predicar la palabra de Dios. Mientras que estemos hablando de la unión y estamos viviendo una vida desordenada delante de los ojos de Dios.
hoy yo vine a corregir ese gran error que tenemos nosotros. Porque la palabra de Dios dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Señores, escuche que este versículo no se queda ahí. Tienen que leer más para abajo, donde dice: primeramente, hipócrita, saca primero la viga de tus ojos, entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Es decir, si yo saco la viga, entonces yo puedo sacar la paja que está en el ojo de mi hermano. Eso no hay algo de otro mundo. Nosotros debemos de entender lo que dice la palabra y hacer lo que dice la palabra. La palabra de Dios nos enseña. Las armas que nosotros estamos batallando no pueden ser carnales. Somos unos en Jesucristo. Sinceramente, Jesucristo viene a buscar un pueblo. Mi hermano, si tú cometiste un adulterio y el hermano dice: no, hermano fulano cometió un adulterio, yo entiendo la manera, el hermano tenía, debería hablar contigo. O si llama a uno de los líderes, le dice al líder que tú cometiste un adulterio, el hermano no está hablando mentira. El hermano no te traiciona, porque el hermano habla la verdad, porque tú pecaste, cometiste el adulterio. Mi hermano, déjate de eso, de estar buscando excusa. Pero al fin, yo quiero dejarle claro a esto. Hay unos cuantos delincuentes dentro de la iglesia que han cogido este versículo porque dice la palabra: no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces yo quiero dejarle muy claro a usted que está viendo este video: cuando tú siempre coges este versículo para seguir viviendo en tus pecados, que nadie te puede juzgar, esto es mentira del diablo, mentira del enemigo, porque la palabra de Dios me dice en 1 de Corintios capítulo 6, si nosotros tenemos la capacidad de juzgar hasta los ángeles de Dios que está en el cielo, entonces tenemos capacidad también de juzgar. Los santos no es lo que viven en pecado igual que usted. Los que viven en la vida en santidad puede juzgar tu pecado. Así que, señores y señores, yo soy el pastor Jason de Jesús. Suscríbete al canal para que no pierda ninguno de los videos que yo subo en este canal. Que el Señor le bendiga grandemente.